Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Robert Giovanni Helves Caballero. Soy licenciado en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona y maestrando en Práctica Pedagógica de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, Colombia. El día de hoy voy a presentar la ponencia Literacidad Rural, una propuesta interdisciplinar mediada por el modelo Escuela Nueva. Este proyecto de investigación está desarrollado en coautoría con la magíster en educación Nidia María Rincón Villamizar, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander. Dentro de la agenda que tenemos para hoy, encontramos entonces un propósito de la investigación, el cual es analizar la práctica pedagógica de los docentes rurales desde la literacidad y desde el modelo Escuela Nueva. Por otro lado, contamos con unas bases teóricas que parten desde los nuevos estudios de literacidad y del modelo ideológico de literacidad de Brian Street. Este modelo ideológico se resignifica en autores latinoamericanos con perspectiva histórica latinoamericana como Zavala y Hernández, y por otro lado también contamos con el concepto de lectura crítica desarrollado por Daniel Casani. Dentro del diseño metodológico de la investigación se enfocó en lo cualitativo con investigación, acción pedagógica, además de la etnografía virtual y con una serie de instrumentos de recolección de datos como la entrevista, el grupo focal y el microcentro. Un objetivo parcial es que se encontró que las prácticas letradas de los docentes que históricamente han sido capacitados en el modelo Escuela Nueva logran transversalizarse mejor con áreas como ciencias, tecnología y artística. Bueno, ubicamos entonces a Tibú, el área rural de Tibú, en el departamento de Norte de Santander. Este queda al nororiente de Colombia y limita con Venezuela. En este municipio y en especial en esta área rural hay una fuerte presencia de grupos armados. Hay un conflicto interno que ya lleva ya décadas formándose allí. Hay también una presencia cada vez más constante y creciente de inmigración venezolana y factores de pobreza, abandono estatal, entre otros. Frente a estas consideraciones y a estas situaciones, queda la pregunta: ¿cómo es que los docentes rurales de esta región, y en especial capacitados en Escuela Nueva, logran transformar sociedades, logran transformar realidades y logran crear comunidad en el marco de unas muy difíciles condiciones sociales? Para ello, entonces, el problema radica en cómo reconocer la literacidad en la práctica pedagógica del docente mediada por el modelo Escuela Nueva. Dentro de los objetivos está el objetivo general, que es analizar la literacidad desde la práctica pedagógica mediada por los fundamentos del modelo Escuela Nueva, y a su vez vamos a abordar dos objetivos específicos. Primero, describir las prácticas letradas en el quehacer pedagógico, y segundo, contrastar los fundamentos del modelo Escuela Nueva con la práctica pedagógica. Las bases teóricas parten, por supuesto, del modelo ideológico de literacidad. Este modelo está en contravía del modelo autónomo de literacidad, que podría definirse como aquel que tiene una perspectiva del lenguaje, y en especial en la enseñanza del lenguaje, desde lo tradicional, desde las planas, desde el buen manejo de la letra, desde el buen manejo de la ortografía, del renglón, desde la enseñanza fragmentaria del mismo lenguaje, sílabas, combinaciones, letras, palabras, ¿sí? Esto hace parte del modelo autónomo. Para Street, este propone que el lenguaje pueda ser connotado desde las prácticas sociales y reales que tienen las poblaciones y que tienen los pueblos, y que por supuesto han tenido en el decurso de la historia humana. Por ello, el modelo ideológico de literacidad se alimenta de ciencias que estudian al humano, a la comunidad y su comportamiento. Por ejemplo, la sociolingüística, la antropología o los estudios culturales.
Esta perspectiva histórica, esta perspectiva de analizar el lenguaje desde prácticas sociales y reales que tienen los pueblos y las comunidades adquiere una connotación diferente en países con pasado colonial, como lo es la región de Latinoamérica. Para ello, Zavala en Perú va a promover una justicia sociolingüística, en especial siendo Perú un país multilingüe con diferentes lenguas que son al mismo tiempo oficiales, pero que tan solo el castellano está ubicada dentro de las estructuras de poder. No hay poder o no hay justicia para comunicarse socialmente o legalmente en otras lenguas. Esta misma situación de encontrar que la lengua castellana o que el lenguaje hegemónico o en este caso que la literacidad escolar se centre en una lengua estándar y generalizada, también se vive en otro país con pasado colonial como lo es México. En este orden de ideas, Gregorio Hernández, con sus estudios de coloniales, va a tratar también de promover que el lenguaje no sea solamente denotado o estudiado desde el pasado histórico y curricular, sino que se tenga en cuenta muchísimos otros factores en cómo las personas se comunican, tanto en diferentes lenguas como hoy en día con los lenguajes digitales. Por ello también tenemos aquí presente a Casani, Daniel Casani, con su lectura crítica y con este modo de entender que el lenguaje, que la enseñanza del lenguaje parte de todos los instrumentos que la media o que los medios tecnológicos nos pueden otorgar. Esta perspectiva entonces de la enseñanza del lenguaje desde las prácticas sociales y reales que tienen las personas y que acceden a esta cultura escrita y lectora, se analiza a su vez desde el modelo pedagógico Escuela Nueva. Escuela Nueva es un modelo pedagógico que proviene de las escuelas activas europeas y que se instauró en Colombia y en especial en esta región del norte de Santander desde los años 70 y tuvo un gran auge en los 80 y 90. Por otro lado, el diseño metodológico parte de la investigación cualitativa junto con la investigación acción pedagógica. También se genera una serie de, dentro de la recolección de la información, tenemos las entrevistas, el grupo focal y el microcentro. Un microcentro es un grupo focal diseñado por y para docentes rurales, es parte del modelo de Escuela Nueva, y busca que cada tanto tiempo los docentes compartan y reflexionen sobre sus prácticas en diferentes puntos del ser. Por otro lado, la etnografía virtual del Ruiz y Aguirre indica que cada una de las formas en que las personas, en este caso los profesionales en educación, interactúan con los lenguajes virtuales. La etnografía virtual en este punto de la investigación fue crucial, puesto que permitió no solo mantener distancia entre los docentes y evitar aglomeraciones, sino también que permite que la investigación cualitativa y social se dé incluso a través de estos escenarios virtuales tan en auge tras la pandemia del año 2020. Por otro lado, los participantes entonces son los docentes rurales del Centro Educativo Rural La Serpentina, ubicado en Tibú, Colombia. Después de aplicados los instrumentos con los docentes, se desarrolla un análisis cualitativo a partir de la codificación, categorización y triangulación de Strauss y Corbin. Para ello, resultan y se priorizan una serie de categorías. Dentro de las categorías, como podemos ver, están las prácticas letradas inmersas en la práctica pedagógica. En este punto es importante entender lo siguiente.
La práctica pedagógica es la reflexión que el docente hace de su quehacer, mientras que las prácticas letradas, que tienen más que ver con la literacidad, son el modo en que el docente usa el lenguaje para enseñar y para comunicarse y también para reflexionar y planear sus clases. En este orden de ideas, existe entonces una literacidad escolar que puede, por ejemplo, traducirse en una búsqueda de información, en cómo los docentes buscan información. Estos lo hacen a través de Internet o a través de libros de texto, como por ejemplo las cartillas de Escuela Nueva. Las cartillas o las guías de Escuela Nueva son y han sido una guía constante desde el inicio y se han modificado cada tanto tiempo, en especial ahora que tienen cada vez lenguajes digitales inmersos en ellas. Por otro lado, hay otras prácticas letradas, por ejemplo, que se ubican en evaluaciones. Para gran parte de los docentes rurales, hablar con propiedad es uno de los factores más importantes que deben cumplir los niños rurales y se puede desarrollar en escenarios como debates o exposiciones. Esta práctica pedagógica de los docentes, a su vez, ha cambiado y se ha transformado gracias o dada la pandemia. Por ejemplo, entre docentes la comunicación se da a través de canales como Internet o WhatsApp, y entre estudiantes o docentes y estudiantes a través de visitas. Ya hemos visto que muchas esta zona tiene dificultades tanto para acceder a aparatos celulares y computadores como para acceder a red de conexión Wi-Fi. Por tanto, es mucho más difícil crear canales virtuales de comunicación. Por otro lado, la literacidad desde el modelo Escuela Nueva puede también entenderse en el cómo históricamente llegó el modelo pedagógico de Escuela Nueva a la zona. Se destaca entonces que en sus inicios había unas razones de implementación para aliviar la carga docente, en especial porque en los 70 y los años 80 hubo cada vez una ampliación de cobertura educativa en la región. Por otro lado, también se entiende que muchas de estas capacitaciones se desarrollaron, por ejemplo, a través de experiencias de aprendizaje con viajes. Los docentes viajaban a diferentes zonas rurales para aprender sobre Escuela Nueva y, sobre todo, para aprender los componentes principales del modelo, los cuales son el gobierno escolar, la participación democrática, la organización social y comunal, un rol activo en la enseñanza por parte del estudiante, pero también por parte de los padres, que se involucren tanto en las escuelas. Por otro lado, tenemos entonces que la Escuela Nueva se ha transformado y se ha vigorizado a través de las tecnologías, en especial por la pandemia, como una respuesta tras la pandemia. Este impacto generó en el modelo, por ejemplo, que al no haber una interacción física entre ellos, se haga cada vez más difícil orientar, porque hablamos de un modelo pedagógico activo y constantemente en relación. Al no haber contacto físico, es mucho más difícil la comunicación. Hay también entonces un impacto en los docentes. Por ejemplo, algunos manifestaban presentar crisis o frustración al no conseguir canales de comunicaciones directos con los estudiantes, pero también otros docentes entienden que este proceso de transformación pedagógica y de la educación en sí misma genera una serie de oportunidades en donde los docentes rurales ahora adquieren diferentes roles como docente online, el rol del creador de contenido, el rol del docente que maneja canales digitales, que puede enseñar a partir de ellos y que también se los enseña a las comunidades. Tenemos entonces unos resultados generales de la investigación, como por ejemplo, hay una presencia de rasgos del modelo autónomo en las prácticas pedagógicas de los docentes, ¿sí? Hay muchos docentes que aún avalan la enseñanza tradicional del lenguaje. También que la literacidad se relaciona mucho con la transversalidad,
en especial entendiendo que todas estas escuelas cumplen con una característica de multigrado, donde hay 1, 2 o hasta 5 grados en una misma aula de clase y desarrollados a su vez por un mismo docente. Por otro lado, las pedagogías activas se relacionan muy bien con la enseñanza del lenguaje porque justamente ubican al lenguaje en el centro de la comunicación, tanto comunitaria como escolar. Y por otro lado, el cómo las tecnologías han desarrollado una reflexión dentro de la educación decolonial. Es decir, que ahora los docentes, gracias a la transformación que ha sufrido la educación rural en estos tiempos de pandemia, pueden ahora entender que los proyectos pedagógicos o que el aprendizaje significativo se puede lograr y que todos aquellos aprendizajes o formas de enseñanza que se daban de manera tradicional, pues ya no requieren ni son requeridos ni tienen sentido en las comunidades. Por ello, los docentes rurales totalmente vigorizados por las tecnologías tras la pandemia normalizarán dichos recursos educativos y dichas tecnologías aún después de pasado la vacunación masiva del COVID. Y en este mismo orden de ideas también, los estudiantes tampoco querrán una escuela sin lenguajes digitales. Al respecto, Thibaud y Calderón mencionan que, pese a que se evidencia una falta de disponibilidad material de artefactos tecnológicos como Wi-Fi o computador personal, los niños elaboran estrategias para acceder y, en consecuencia, participar de las prácticas de literacidad que son propias de la cultura digital. De este modo, entonces, llegamos a unas conclusiones parciales, las cuales son las prácticas pedagógicas y letradas de los docentes se condicionan bajo diferentes discursos. El de escuela nueva como modelo pedagógico rural, un enfoque tradicional y hegemónico en la enseñanza del lenguaje, y por otro lado, las difíciles situaciones, consideraciones, barreras de comunicación que se presentan en todos estos escenarios rurales y en especial acrecentadas por la pandemia. Por otro lado, las capacitaciones en torno al modelo de escuela nueva son escasas, en especial entendiendo que la rotación de los docentes es constante y que siempre llegan docentes nuevos sin experiencia en el modelo y en el marco de una muy baja inversión social y educativa. Y finalmente, otros canales de comunicación emergieron, además de las guías de aprendizaje, como lo son los videos, las aplicaciones y el uso de programas educativos. Les presento la bibliografía tenida en cuenta para la ponencia y de este modo doy por finalizado la sustentación de esta ponencia. Les agradezco muchísimo su tiempo y también les comparto el contacto de nuestros correos para todas las preguntas o inquietudes que tengan. Muchas gracias.